o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos aquí en Voz para el Cambio, conversando para ustedes y con ustedes, con dos invitados especiales, José Tolentino y Roberto Payano. El tema de la corrupción, que lo hemos estado abordando aquí con estos dos amigos, ha sido abordado desde hace mucho tiempo. Gregorio Luperón lo trabajó con mucho cuidado, dejó notas interesantísimas. El propio Juan Pablo Duarte, cuando rinde cuentas a la nación, está dando una demostración y una cátedra de honradez, porque sabía lo que implicaba el manejo de recursos públicos y las consecuencias de no ser coherente con esto, o de darle de lado al tema de la rendición de cuentas, o de respetar el erario. Y José Martí, año 1893, dejó algunas reflexiones interesantísimas que yo quiero compartirla con ustedes para seguir en esta conversación. Decía José Martí lo siguiente, y hay que observar el lenguaje, porque se trata de un texto del año 1893, siglo XIX, y cito: las riquezas injustas, las riquezas que se arman contra la libertad y la corrompen, las riquezas que excitan la ira de los necesitados, de los defraudados, vienen siempre del goce de un privilegio sobre las propiedades naturales, sobre los elementos, sobre el agua y la tierra, que sólo pueden pertenecer a modo de depósito al que saque mayor provecho de ellos para el bienestar común. Con el trabajo honrado jamás se acumulan esas fortunas insolentes. Oigan esto de José Martí: con el trabajo honrado jamás se acumulan esas fortunas insolentes. Y sigue Martí: el robo, el abuso, la inmoralidad están debajo de esas fortunas enormes. Y así hay políticos dominicanos que quieren decirle a este pueblo que su fortuna tienen un origen lícito. Y así hay funcionarios que dicen que los políticos que se han hecho de fortuna es porque son profesionales exitosos. Que se lean esa sentencia de José Martí, o que escuchen este programa, que lo vean, que nos vean, para ver si es verdad. Y ahí Martí da respuesta a ese tema de la barrigol, da respuesta a la corrupción, ese pensamiento enciclopédico de José Martí, un pensamiento para todos los tiempos, un pensamiento que tiene actualidad. Hay que beber en esa fuente. Don Roberto Payano, la solidaridad con Cuba en la República Dominicana, ¿a qué tiempo se remonta? ¿En qué momento se inicia la solidaridad de los dominicanos con el pueblo cubano? El pueblo dominicano siempre ha tratado de devolver a Cuba algo de lo que Cuba le ha dado al mundo, porque los cubanos no se quedan atrás con nadie en el sentido de la solidaridad y de compartir lo que tienen, lo mejor que tienen. Pero si nos vamos bien atrás en la historia, José Martí precisamente vino a solicitarle a Máximo Gómez su concurso para la independencia de Cuba. Y Máximo Gómez, en la última ocasión, incluso ya muy mayor, dijo: mientras me quede en fuerza, estoy dispuesto a luchar por ese pueblo hermano. Y de eso hacen ya 118 años. 118 años. De ahí para acá, la hermandad en estas islas ha sido
permanente. Cuba en su momento acogió al indio Atuey, que huía de los abusos contra los que había protestado aquí. Y óyeme, de Máximo Gómez para acá, la familia de nuestro patricio Ramón Matías Mella sentó raíces en Cuba. Cada mes de agosto de cada año. Cuando decimos que la familia de Ramón Matías Mella sentó raíces en Cuba, ¿cómo se puede traducir eso? ¿De qué estamos hablando? Bueno, algunos de los hijos del patricio dominicano Mella se establecieron a vivir en Cuba y crearon familia en Cuba. Julio Antonio Mella, cuyo nombre lo lleva en su honor un campamento internacional que se encuentra en un poblado llamado El Caimito, en las afueras de la ciudad de La Habana, donde cada año se celebra, entre muchos otros encuentros con amigos de Cuba del mundo, una brigada latinoamericana de solidaridad y trabajo voluntario. Ese Julio Antonio Mella es nieto del patricio dominicano Ramón Matías Mella. El mismo Fidel Castro en persona venía en la expedición de Cayo Confite a ayudarnos a derrocar la dictadura de Trujillo. Nos preparó al coronel Camaño en el 73, Cuba, la revolución, el gobierno, para tratar de venir a derrocar una dictadura ilustrada que en ese momento gobernaba la República Dominicana. El compartimiento mutuo, la solidaridad mutua, tanto hace muchas décadas como en la actualidad, es admirable, es asombrosa. Actualmente más de 500 médicos dominicanos son egresados de Cuba, totalmente gratis, con becas. Médicos full, dominicanos. Médicos dominicanos, con becas full, no como algunos países que tú tienes que pagar cientos de miles de pesos y al final, si te da bueno, en realidad no es colaboración con la educación de los países pobres, es robo de cerebro, porque es para tratar de que te quedes con ellos. Cuba, entre los requisitos que le pone a esos muchachos del mundo becados para hacerse médicos o profesionales deportivos o profesionales de alguna rama de las artes en Cuba, está que deben volver a su país a servirle a su gente, preferiblemente a zonas muy empobrecidas donde normalmente no van los profesionales de esos mismos países. Usted habló de una brigada y de un campamento, Julio Antonio Mella. De aquí del país van personas, van grupos en esa brigada, a ese campamento, Julio Antonio Mella, y conocen los dominicanos el origen de Julio Antonio Mella, los vínculos con nosotros. Terminando la idea de a dónde se remonta la solidaridad dominico-cubana, actualmente existe la más reciente manifestación de organización de esa solidaridad, que en la actualidad es la campaña dominicana de solidaridad con Cuba. Anteriormente existieron otros movimientos de otros nombres, pero desde hace casi 23 años, desde hace ya 23 años, cumplido el 14 de julio de este 2013, existe la campaña dominicana de solidaridad con Cuba. Desde hace 20 años se celebra en ese campamento un encuentro latinoamericano de amistad con los hermanos cubanos, integrarse, trabajar con los agricultores de Cuba, conocer su política económica, su situación cultural, social en sentido general. Participan amigos de Cuba de 10, 12, 14 países de Latinoamérica, según cada año. Eso es todos los años. Eso es todos los años. En el mes de agosto. Sí, desde México, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Haití, muchos años, hasta los independentistas canadienses de Quebec, que se sienten latinoamericanos. Canadá hay independentistas. Sí, un movimiento lento, pero persistente, está ahí, que se sienten latinoamericanos, no se sienten ni americanos, ni norteamericanos, ni franceses. Una pregunta. Y van a compartir. José Tolentino ha estado en ese campamento. Una acotación. Y es que también están asistiendo americanos.
jóvenes americanos. A la brigada. A la brigada latinoamericana. ¿Usted ha ido a la brigada? Sí, por ¿Y ha suerte. compartido con esos jóvenes Sí, norteamericanos? he ido en 2 ocasiones. Su experiencia, José Tolentino, como participante en una brigada de esta latino-caribeña o mundial, ¿cómo es la cosa? Voluntaria. Hacen trabajo voluntario allí. Sí, Pero no. ¿cuál es la experiencia y cuál es el objetivo de esta brigada y de este campamento? El objetivo de interactuar con los pobladores cubanos, los jóvenes que se integran a la tierra, se integran al trabajo, a las industrias, el compartir y conocernos. Vamos y le ayudamos al desmonte de una producción agrícola determinada. Hemos asistido a repararles escuelas, que ustedes saben que Cuba es un país que, a pesar de que invierte más de un 12% para la educación integral, es un pueblo pobre. Y si no ha sido por la solidaridad internacional, realmente Cuba no fuera hoy el estandarte del mundo, no solamente de Latinoamérica. Tolentino, ¿cuántos días duran ustedes en ese campamento? Nosotros normalmente asistimos a 14 días. Y en esa estancia ya a 15 ustedes, días y 14 noches. en esa estancia en Cuba, ustedes llegan a conocer la filosofía, los alcances de la revolución, la historia, se vinculan culturalmente con el pueblo cubano desde esa perspectiva. Bueno, yo en lo particular he tenido la suerte que voy ya en términos individual a casas, me integro con los ciudadanos, me hago amistad. Pero no lo particular, José Tolentino, lo colectivo, lo institucional, la brigada como tal, los participantes, logran conocer, identificar el proceso de la revolución cubana. Sí, nosotros asistimos a sus comunidades colectivamente, asistimos vamos con algunos libros, con algunas canciones, nos interactuamos y compartimos con ellos, nos vemos su música, compartimos su música, su alegría, su cultura. Usted se ríe. Don Roberto Payano, la pregunta que le hago a Tolentino, que me le da la vuelta. En esa estancia de 14 días en Cuba, los participantes logran comprender el proceso revolucionario cubano, la historia de Cuba. Sí. ¿Usted cree que la gente se afianza ideológicamente cuando va al campamento? Sí, en 15 ¿O algunos días... echan para atrás? No, al contrario, nadie echa para atrás. Termina de conocer mejor esa realidad de esos hermanos que siguen luchando por ser diferentes, por elegir su propio destino, por su verdadera soberanía política, económica, sociocultural. En 15 días tú tal vez no conoces de todo la realidad de un pueblo, pero tú te vas entronizando y lo primero que la gente conoce es que no es verdad que los comunistas son de otro mundo. Yo pensé que usted iba a decir, lo primero que la gente aprende en esos 15 días a bailar son y a beber el mojito cubano. De paso. Y a comer el moro ese que hacen ahí con habichuela negra y carne de puerco. Hay de todo eso. De todo eso. Y está educación sobre su situación económica. En estos tiempos, últimamente en estos años, compartir con los familiares de los 5 héroes cubanos presos en Estados Unidos, acusados de terrorismo, porque ellos se enfrentaron a los terroristas que desde Estados Unidos van a Cuba a organizar actos de violencia sin Cuba meterse con nadie. Y se comparte todo muy bien, y sobre todo la gente, los brigadistas, tenemos oportunidad, sin dejar de participar en un programa muy amplio, de compartir independientemente, conocer a la población, como te decía Tolentino, para que cada cual vea cómo es ese pueblo. Vamos a hacer una aclaración que los compañeros usaron un término que yo entiendo que es incorrecto. No es que el pueblo cubano es comunista. Lo que es un pueblo digno, un pueblo rebelde, un pueblo que quiere autodirigirse. Es un pueblo abierto, un pueblo democrático. Y no todo el ciudadano cubano es comunista. De modo que de ahí es que nosotros compartimos toda su geografía, todo su acontecer. O sea, claro, esto porque... Don José Tolentino, no le tenga miedo a la palabra... mensaje incorrecto. No le tenga miedo a la palabra comunista. El primer comunista fue Jesucristo. Porque comunista es el que vive en comunidad, el que quiere al vecino, al otro, a la otra. Dicen que por eso el imperio de la época lo mató. A Cristo. ¿Cuál era el imperio de la época? Eso es una herejía suya, una irreverencia suya. Pero bueno,
Por cierto, algunos de los que lo mataron después se erigieron en el pueblo elegido de él. Don Roberto Payano, Sí, no sigamos aquí. deje las herejías que... las herejías no son buenas. Aunque los jóvenes son herejes, son rebeldes, son insurgentes. Don Roberto Payano, hablando del tema de Cuba, usted mencionó el caso del tema de los 5, pero mencionan el tema de la brigada. Para ir a una brigada de esta, la gente tiene que pagar sus recursos, o Cuba lo invita para que vayan, Cuba le paga, o la gente tiene que hacer un esfuerzo económico porque está dura la cosa. Sí, no, pero la gente hace un esfuerzo económico y autocubre su estadía Y Cuba no brinda nada. y su pasaje. Cuba... ¿Están tacaños los cubanos? No tacaños, sino que la situación para ellos, invitar cada mes 100 o 200 amigos de distintos países, sería insostenible. Lo que sí hacen los cubanos para este tipo de brigada latinoamericana, por ejemplo, y de otras regiones del mundo, es crear un programa relativamente muy económico. Para como está la Usted dice que es situación insostenible mundial. para ellos, pero Cuba tiene 20.000 estudiantes becados y lo mantiene el año entero. Que invite 500 brigadistas una vez al año. No, que se lo promueve. Lo que sucede también es que ahí vamos a lo que los economistas llaman lo imprescindible, ¿verdad? Formar educativamente a esos jóvenes de esos países pobres, de Bolivia, en la selva, de Haití, de África, que no tendrían oportunidad, y algunos mismos pobres norteamericanos, como recordaba Tolentino. Hay algunos norteamericanos en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana estudiando gratis. Tuve aquí en el programa al primer rector de la Escuela Latinoamericana de Medicina de la ILAN, que falleció el año pasado, y nos decía aquí en el programa que en ese momento habían 55 egresados de Norteamérica, médicos jóvenes norteamericanos que se habían graduado en Cuba y que retornaban a Cuba para continuar los lazos. E incluso nos dijo que el primer médico egresado de Cuba que llegó a La Habana cuando el terremoto en Haití fue un norteamericano. Llegó a La Habana para volar a Haití. Un joven graduado en Cuba, norteamericano, fue el primero que llegó a La Habana cuando Fidel hizo el llamado a los egresados para que fueran a prestar auxilio a Haití. Médicos con una preparación que no tienen nada que envidiarle a ningún país de esos desarrollados, pero que sí le ganan en el sentido de que en su propio medio de la calidad humana para el iba servicio. A ser difícil que se hicieran profesionales. Cuba los hizo gratis, sin ningún interés, y no para que se queden en Cuba, sino para que vuelvan a atender a los que en esos países ricos no tienen seguro médico. Pero hay algunos que duran muchos años por allá. La hija de un amigo de ustedes, de Julio Díaz Campuzano, yo tuve la oportunidad de saludarla ahora cuando fui a La Habana. Ya tiene 10 años en La Habana. Sí. Se fue a estudiar medicina, terminó su carrera. Me imagino que está en la especialidad y ese tipo de cosas. Sí. Pero son 10 años en Cuba. Se enamoró del sistema. La experiencia es buena entonces de la Escuela Latinoamericana de Medicina. El tema de la solidaridad, que es un concepto fundamental en términos políticos, en términos humanos. Los cubanos son expertos haciendo lobby porque no hay gente que reciba más solidaridad que Cuba. ¿A qué se debe? ¿La capacidad del lobismo de Cuba o a la sensibilidad de la humanidad que respalda ese proyecto de alguna manera? De todo un poco. Los cubanos comparten mucho y buscan mucho a la humanidad. O sea, a eso se le llama lobby en el concepto político tradicional. Pero lo más importante, cada día más sectores de los pueblos hermanos entienden que hay que devolver a Cuba algo de lo que ellos han dado. Simple. Porque Cuba ha sido, sin dejar de ser cierto lo que decía el compañero Tolentino, de que la solidaridad internacional ha ayudado a mantener ese sistema diferente, esa opción socioeconómica, organizativa que ellos han elegido. Pero es que Cuba también ha compartido toda la vida lo poco que tiene con sus hermanos del mundo. No da lo que le sobra. A Cuba no le sobra nada. No, da siempre lo poco que tiene. Analicemos eso, Roberto Payano, a partir de la premisa martiana, que Martí dijo, patria es humanidad. ¿Hasta dónde Fidel pudo engarzar este pensamiento, esta expresión martiana con esta práctica de la revolución cubana?
no hasta el punto de llevarlo a la práctica, porque es como hablábamos de Duarte, de Juan Pablo Duarte, el patriota dominicano aquí en nuestro país, hace un momento. Es muy bueno repetir sus versos, su prosa, sus libros, pero trabajar para que cada ciudadano sea un Duarte, eso es más incómodo, ¿eh? Fidel siempre ha trabajado para que en el centenario de Martí, en el Moncada, no muriera el apóstol, ¿verdad? Y de ahí para acá, ¿por qué las misiones de ayuda internacionalista empiezan en África? Sencillo. Fidel, la Revolución Cubana entienden que América Latina, Cuba, todos estos pedazos tienen algo que devolverle a África. Así de sencillo. Don Roberto Payano, usted que es el líder de la solidaridad, o el presidente, quizás no sea el líder, no sé. No, coordinador. Usted ha dicho que tiene 23 años este espacio de trabajo. 23 años es mucho. Implica que ha habido una práctica institucional. Si yo le pregunto a usted, así en resumida síntesis, ¿cuál es la dinámica en el año de la solidaridad con Cuba? ¿Qué hacen ustedes durante el año? Nosotros nos concentramos... Porque para mantenerse 23 años trabajando implica una cotidianidad, una práctica, un ejercicio, un programa, unas ejecutorias. Los amigos de Cuba, la República Dominicana, particularmente los coordinados por la campaña dominicana de solidaridad con Cuba, se pasan todo el año, nos pasamos todo el año en la propagación de las actividades culturales, sociales, políticas importantes para Cuba, tanto en sus fechas patrias, en sus acciones de solidaridad mundial, promover eso, propagandizar eso, como en el aspecto de compartir con ellos. Nosotros empezamos nuestras actividades el 1 de enero de cada año, compartiendo con Cuba, con su embajada, escribiéndole al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, al Partido Comunista de Cuba, invitando a alguien cuando se puede, para celebrar desde el 1 de enero de cada año el triunfo de la Revolución Socialista, lo que todo aparenta que será la independencia definitiva de ese pueblo, porque de ahí para acá es que realmente se reparten mejor, no como los otros países, que tenemos una independencia formal de hace 100 años, pero donde el ser humano busca acabar con el ser humano, porque cada cual quiere vivir él bien resolviendo sus problemas. Allí hay una sociedad donde lo que importa es el colectivo. Nosotros el 26 de enero hemos decidido unir el nacimiento de Juan Pablo Duarte, padre de la patria dominicana, con el 28 de enero de cada año, el nacimiento del apóstol José Martí. Nosotros en marzo de cada año celebramos el aniversario de la firma del manifiesto del generalísimo dominicano, porque ese sí era un generalísimo, no como ahora que sobran generales en las esquinas, con el apóstol Martí por la independencia, para irse a luchar por la independencia de Cuba, la primera independencia. En abril, en la República Dominicana se celebra, se conmemora el triunfo de Cuba sobre el imperio, la primera derrota del imperialismo en América Latina, Playa Girón, cuando Estados Unidos armó un grupo de mercenarios para tratar de durar, aunque sea 3 días peleando en Cuba, para tener eso como pretexto para tumbar el naciente gobierno revolucionario en el 62, el 61, y poner un gobierno de facto en contra de la revolución que tenía apenas 2 años de haberse instaurado, y el gobierno revolucionario en menos de las 72 horas, el que no salió huyendo, estaba preso, y luego tuvo que aceptar ese imperio, canjear esos presos con ese país pequeño pero digno, por compota y medicina y alimentos, sobre todo para niños. Nosotros en junio de cada año conmemoramos el nacimiento del Che Guevara, el 14 de junio, el nacimiento de esta campaña dominicana
de solidaridad con Cuba, y el aniversario de la expedición de Constanza Maimón y Estero Hondo, que vino de Cuba con representantes de todos los países del área, tal vez más cubanos que dominicanos, a tratar de derrocarnos a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Se me van algunas, Tolentino. En el 12 de septiembre de cada año iniciamos una jornada desde hace 15 años que termina el 10 de octubre de cada año por la libertad de los 5 presos cubanos en Estados Unidos desde hace 15 años, por denunciar acciones de terroristas desde Estados Unidos contra Cuba. Lo tienen preso a ellos. Ese país que dice que es enemigo del terrorismo, pero que evidentemente tiene sus terroristas preferidos. Ejemplo, en Miami se pasea libremente Luis Posada Carriles, que aceptó, no lo dice Cuba, aceptó que él dirigió las acciones que volaron un avión de Cubana de Aviación deportista en el 76, donde murió el equipo de esgrima completo de Cuba y otro grupo de civiles que no andaban en ninguna acción militar contra nadie. Y ese señor anda en Estados Unidos como Pedro por su casa, mientras se mantienen presos a 5 muchachos, que uno le llamaba muchachos cuando empezó esta desgracia, que lo único que hicieron fue denunciar a su gobierno esos actos para que Cuba se cuidara. Cuba se cuidara allá, que Cuba nunca ha ido a agredir a nadie en su sitio. Donde ha ido ha sido a ayudar, como en Angola. No fue a robar petróleo, no fue a robar oro, no fue a robar marfil, no fue a derrocar a ningún gobierno que su pueblo quería, ni a tratar con sus ciudadanos. Como dijo Raúl Castro, de cada sitio que han visitado solo han sacado 2 cosas: el agradecimiento de esos pueblos y los restos de sus mártires. No, pero ahí mismo, en el mes de octubre, también recordamos la caída en combate del comandante Néstor Che Guevara, el argentino que se hizo cubano, que junto a Fidel lograron la independencia cubana, la última independencia. Y ahí nosotros recordamos. Tolentino, ¿tiene sentido en términos educativos ir a una brigada de las que ustedes organizan? Naturalmente, eso es extraordinario. Y día a día la gente se integra, a pesar de la dificultad económica que existe, porque no nos sale por 2 pesos. Pero el entusiasmo es tan grande que uno hace todo un esfuerzo. Hay compañeros que desde enero ya vienen juntando sus chelitos, porque 14 días o 15 días y 14 noches disfrutando con ese pueblo, con esas brigadas internacionalistas, argentinos, mexicanos. En bávaro aquí te sale más caro. Así es, ¿no? Y en cualquier chelcha, aquí se gasta más de ahí. Tolentino, el tiempo se nos fue, pero brevemente. La campaña dominicana de solidaridad con Cuba, en su práctica diaria, ¿usted piensa que hace una contribución en la educación antiimperialista en la República Dominicana? Porque defender a Cuba implica posiciones antiimperialistas. Es decir, porque Cuba es un país que está agredido, bloqueado por los Estados Unidos como imperio. Entonces, la defensa de Cuba obliga de alguna manera a posiciones antiimperialistas. Naturalmente, siempre he hecho de uno comenzar el día primero, como dice Payano, de recordar esa derrota o ese ascenso de Fidel y su ejército, derrotar esa dictadura batetiana. Eso es algo, ya es una educación. Integrarnos el 26 de enero junto con los cubanos, recordar a Duarte, ya eso es una educación que vale la pena. El 28 de enero, recordar a Martí. Bueno, hablamos aquí ahorita de que nuestro pueblo no conoce a Duarte, mucho menos conoce a Martí. Y ya uno involucrarse en eso, ya son una enseñanza que dignifica y que nos hace a nosotros ser cultos, tal como Duarte y mismo Martí lo deseaban. Payano, finalmente. Siempre se tuvo la expectativa de que si Fidel fallaba, el proceso revolucionario cubano se desplomaba. Fidel salió en el 2006 y quedó al frente Raúl y las cosas han marchado.
Para muchos incluso Raúl ha mejorado muchas cosas porque ha hecho un proceso de apertura interesante. Ahora veo que los peloteros podrán salir contratados al exterior. Dice Higinio Vélez, que es el manager y el gran dirigente del béisbol cubano, que siempre que no afecte el clásico nacional, que es el pasatiempo favorito. Las expectativas de Payano, que es un conocedor de la cultura cubana, del proceso revolucionario, ¿cómo la ve en términos de la continuidad del proceso, más allá de Raúl? Yo, perdóname que haga una